Continuamos con nuestra serie Respuestas, donde estamos dando respuestas a algunos interrogantes existenciales que todos tenemos. El mensaje de hoy, ¿por qué a mí no? Llama mucho la atención en la Biblia conocer la historia de José, un hombre que vivió muchas dificultades, pero que al final del camino, estando en la cárcel, de ahí José es llamado y literalmente de un día para otro, José es nombrado el segundo hombre más importante de todo Egipto. De ser un prisionero, se convirtió en el ministro de Hacienda de toda una nación. Cuando uno ve una historia como esa, uno dice, ¿por qué esas cosas no me pasan a mí? ¿Por qué a mí no me ascienden en la empresa? Llevo tantos años trabajando fielmente en este lugar, pero no me ascienden de posición. Continúo en el mismo puesto de toda la vida. ¿Por qué a él le llueven negocios y a mí no? Comencé primero, llevo más tiempo en esto, pero a él le salen más negocios que a mí. ¿Por qué a él o a ella, que no es cristiano, le va bien y a mí no? ¿Por qué si yo temo a Dios, hago lo que es correcto, a mí no me va tan bien como aquellas personas? A veces también nos preguntamos, ¿por qué ella se casó y yo no? Si tengo más edad, ¿por qué aún no me he casado? ¿Por qué él tiene plata y yo no? Porque hay gente que tiene tanto dinero y uno tiene que ver cómo hace para conseguirlo del día a día. ¿Por qué ella es delgada y yo que hago lo imposible por mantenerme en forma, no lo estoy? ¿Por qué ella sí y yo no? Y cuando uno piensa en estas cosas, tratando de encontrar respuesta, pareciera que Dios tuviera preferencia por otras personas. Pareciera como que Dios favorece más a unos que a otros. Y como que otros nacen con una estrella más grande y a ellos en la vida siempre le va mejor. No entendemos por qué otros tienen mayores privilegios que los que uno tiene. ¿Por qué ellos tienen mejores oportunidades? ¿Por qué a ellos les ha ido mejor? ¿Por qué ellos han podido avanzar más? ¿Por qué han luchado menos, pero han alcanzado más cosas? ¿Por qué a nosotros nos toca luchar más, sudar más, sufrir más, llorar más, pero sin tener tan buenos resultados? Y uno no termina de entender por qué a otros le va mejor que lo que le va a uno. Como que uno piensa como que nos ha tocado la parte más difícil. Y sentimos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. Que a nosotros nos pasan las cosas más extrañas y extraordinarias de esta vida, pero eso nos pasa solo a nosotros. Eso como que no le pasa al resto. Llegamos a pensar, es que si hubiéramos nacido aquí, todo sería más fácil a esta parte. Todo fuera mucho más sencillo para nosotros. Pensamos que si habláramos inglés y lo domináramos a la perfección, pensamos que si fuera más simpático, físicamente más agraciado, más agraciada, que si tuviera quizás menos edad, o si fuera más inteligente, más brillante intelectualmente, todo sería más fácil y no tendríamos que enfrentar tantos obstáculos en la vida para lograr algo. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en eso, buscamos una explicación razonable de por qué eso no me pasa a mí, por qué a otras personas, pero a mí no. Vamos a mirar algunas explicaciones de por qué a mí no. En primer lugar, porque cada uno tiene lo suyo. Dios a cada uno le ha dado su gracia. Hay cosas que no tenemos, pero hay otras cosas que Dios sí nos ha dado a cada uno. A unos Dios le dio voz. A otros les dio mucha inteligencia. A otros
le dio mucha habilidad en los negocios, mucha capacidad de hacer dinero. A otros, Dios les dio la capacidad de relacionarse fácilmente con los demás, la facilidad de tener muchos amigos. El problema es que lo de otro siempre se ve mejor. No es tanto lo que no tenemos, sino que lo de otros siempre se ve mejor. La esposa de otros se ve mejor, se ve más bonita, más agraciada, se ve de mejor carácter, de mejor semblante siempre. La posición de otro se ve mejor que la que uno tiene. La iglesia que otro tiene se ve mejor. Y dice uno, ojalá tuviera yo esos líderes. Ojalá tuviera esa banda de música. Ojalá yo tuviera esa infraestructura. Ojalá yo tuviera esos recursos que ellos en esa iglesia tienen. El país en que otro vive se ve mejor. Y todos quisiéramos vivir en ciertos países del mundo. Y la tendencia es menospreciar lo que tenemos. En alguna oportunidad, y me gusta mucho referir esto, en alguna oportunidad yo le pregunté a mi hija menor, Julie, ¿dónde es mejor vivir? ¿En Weston o en Barranquilla? Y ella me dijo, papi, no es que sea mejor vivir en una parte o en otra, lo que pasa es que estoy más acostumbrada a vivir aquí. Así que vivir en Nueva York no es mejor que vivir en Lima, que vivir en Londres, que vivir en París o que vivir en Barranquilla. Es que todo depende de cómo uno se siente en el lugar en que uno vive. Hay gente que donde vive, aunque no sea el país más desarrollado o la ciudad más desarrollada, son felices en ese lugar. Gente que vive en otro lado que quisiera vivir en otro. Es que todo depende de cómo nos sentimos en donde nosotros estamos. No es mejor esta iglesia o esta otra. No podemos decir que esta iglesia es mucho mejor. No, todo depende de dónde yo me siento mejor. A algunos les gustan las iglesias grandes, son felices y se sienten bien en una iglesia grande. Pero a otros les gusta más las iglesias pequeñas. Se sienten mejor en el ambiente de un lugar más discreto, un lugar donde hay pocos, donde hay un sentido de mayor familia, en un lugar tan pequeño. Es un asunto de cómo me siento donde yo estoy. Pero se trata o no se trata de ser como otras personas. Queremos parecernos a otros para tratar de ser mejores, pensando que así seremos mejores. Queremos parecernos a otros para tratar de crecer, a ver si de esa manera también nosotros nos desarrollamos y nos multiplicamos en el negocio o en la iglesia o en ese emprendimiento que tenemos. Pero a cada uno Dios le da su método de crecimiento. Hay iglesias que crecen por el sistema de células y se desarrollan y se multiplican mucho a través de ese modelo. Otros por sus programas de niños. Son muy atrayentes. Otros crecen por sus programas de evangelismo. Pero cada uno tiene lo suyo. Por eso lo mejor no es tratar de ser iguales a otros, sino más bien se trata de desarrollar el diseño que Dios nos ha dado y mejorar nuestro modelo. En esto cabe tomar algunas ideas, pero no es pensar que si soy idéntico a, de esta forma, voy a encontrar el mismo éxito que esa persona ya encontró. A veces por desear lo de otro, no desarrollamos lo que nosotros tenemos, eso propio que Dios nos ha dado a cada uno, en nuestro estilo, en nuestra forma, en nuestro contexto. Lo mejor no está en otros, lo mejor está en cada uno de nosotros. Por eso, tú no necesitas ser más alto para que te vaya mejor. No necesitas ser más inteligente. No necesitas hablar mejor
para que te vaya bien y para que puedas tener más éxito en lo que haces. Solamente se trata de desarrollar lo que Dios nos ha dado a cada uno, porque con lo que tú tienes te va a ir bien si lo usas. Cuando David decidió enfrentarse al gigante Goliat, porque ninguno de los soldados en Israel tenía el valor para hacerlo, pero él sí. Cuando David decidió dar un paso al frente para pelear contra el gigante, el rey Saúl le propuso utilizar, y de hecho le entregó su uniforme militar para que David se lo pusiera y fuese a pelear con él contra Goliat. Resulta que David se pone el uniforme, pero cuando lo tiene puesto se da cuenta que eso no era su talla, que era demasiado grande para él. En ese momento David decidió quitárselo y dijo, sabes que yo no puedo andar con esto. Esto no es lo mío. Yo sé pelear de otra manera. Lo mío son piedras, lo mío es onda, lo mío es pegarle con la piedra a los animales, lo mismo que voy a hacer ahora con el gigante también. ¿Qué fue lo que hizo David? David peleó con lo que él sabía. David peleó con lo que él tenía. Y se trata de eso, de ser auténticos, de utilizar lo que Dios nos ha entregado. Esa será la mejor herramienta para que cada uno de nosotros podamos alcanzar éxito en esta vida. Se trata de usar lo que tú tienes. Primera de Pedro dice, cuando cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, úsela bien en el servicio a los demás. Quizás no tengas buena voz, pero aconsejas bien. Quizás no tengas ciertas habilidades, pero tienes otras. Usa, de acuerdo a lo que tengas, esa capacidad para servir a los demás. Quizás no enseñas, no eres un buen predicador, pero eres un buen intercesor. Sirve con eso a otros. O de pronto tú no eres muy generoso, te cuesta trabajo dar, pero te gusta colaborar, eres muy servicial con la gente. Entonces, si tienes ese potencial, sirve con eso. O de pronto tú no eres bueno aconsejando. Y por más que intentas ser un buen orientador, sientes que no es suficiente a la hora de dar un consejo, no te sientes hábil en esa área, pero de pronto si eres muy hospitalario, entonces sirve con eso a los demás. No tienes algunas habilidades, pero tienes otras. Usa aquella que sabes que es una fortaleza en ti. No funcionas bien como el uniforme de Saúl, entonces usa la piedra y la onda que Dios ha puesto en tus manos. Y no es que a uno no le pasen cosas buenas. No, realmente no es eso. O que uno no reciba o que uno no tenga algo. No, más bien es que cada uno tiene lo suyo. Porque a cada uno Dios nos ha entregado una capacidad especial. Hay cosas que uno no tiene, pero hay otras cosas que sí las tenemos. Pero si nos enfocamos en lo que no tenemos, toda la vida vamos a vivir frustrados. Y normalmente uno se enfoca en lo que no tiene, porque nos gustaría tener más la habilidad que otro tiene. Con lo que tú tienes, con lo que Dios te ha entregado, una vez más, con eso es suficiente para que en lo que hagas a ti te vaya bien y Dios te respalde con eso. Ana vivía amargada porque ella no tenía un hijo. Y año tras año ella subía al templo y lloraba y oraba, pero vivía amargada, frustrada, porque no tenía un hijo. Tenía un esposo, tenía un buen esposo que la amaba mucho. Tenía una buena posición, pero Ana sufría por no tener un hijo. Y aunque tenía unas cosas, Ana no las disfrutaba, no las valoraba, porque estaba enfocada en otras. Su felicidad dependía de aquello que no tenía. Podemos vivir amargados por no tener un esposo o una esposa. Vivir amargados por no tener amigos.
vivir amargados y frustrados por no tener plata. Y hay gente que se aflige y que vive aburrida porque no tiene todo el dinero que ellos quisieran. Podemos vivir amargados por no tener un buen cuerpo, el cuerpo deseado, el cuerpo de quirófano. Podemos vivir amargados por estar solos. Y podemos dejar que todo eso se lleve nuestra felicidad. O podemos nosotros enfocarnos en lo que Dios nos ha dado y estar contentos con eso. Pero ¿por qué a mí, dicen algunos, no me pasan cosas buenas? Lo segundo, porque todo tiene su momento. Cada uno tiene lo suyo, pero también todo tiene su momento. Eclesiastés dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Cada cosa en esta vida tiene su momento. Hay días malos, todos pasamos y todos tenemos días malos. Días en que te enfermas, días en que pierdes dinero en un negocio o por causa de un robo, días en que te quedas sin trabajo, en que te despiden de la empresa en la que has trabajado, días en que te sientes solo, en que nadie está contigo. Pero también hay días buenos, días en que llega un dinero extra que no esperabas, o te llega más allá de la cantidad que pensaste que te iba a llegar. O días en que te hacen sentir importante, que vales mucho, que eres una persona demasiado valiosa. O días en los que Dios te responde la oración y finalmente recibes el milagro que has estado esperando. Hay días en que te va muy bien en el trabajo, días en que facturaste mucho y te fue muy bien en las ventas, porque al lado de los días malos también hay días buenos. Y no que nunca vas a recibir nada, sino que las cosas tienen un tiempo, tienen un momento, solo que hay que seguir esperando a que eso llegue. Pero no te desesperes porque ya otros se casaron, porque nos angustia saber que algunos llegaron primero y nosotros todavía no hemos llegado a eso. No te desesperes porque ya otros crecieron, porque ya la iglesia de otro tiene tantos y tu iglesia no. O el negocio de otros ya han ampliado y tú todavía no has podido hacerlo. No te desesperes porque ya otros salieron y tú todavía estás en el mismo lugar. No te desesperes porque ya otros fueron nombrados. A ti también te va a llegar tu momento, porque hay un tiempo para todos. Hay un momento para cada persona y en su tiempo Dios va a actuar y va a hacer lo que tenga que hacer en tu favor. Raquel, la esposa de Jacob, no tenía hijos mientras Lea los tuvo primero. Ya Lea había tenido 7 hijos. Lea, que era la hermana de Raquel y también esposa de Jacob, ya había tenido 7 hijos. Raquel todavía no tenía ninguna porque era estéril. Y ella vivía afligida, comparándose con su hermana Lea, porque todavía no había llegado el momento de tener hijos. El tiempo pasó y así como Lea los tuvo, a Raquel también le llegó su momento. La espera fue larga. Pasó un buen tiempo, pero valió la pena, porque al final Raquel se convirtió en la madre de José. Y sabemos el papel destacado que José tuvo en la Biblia, en Egipto. Hay cosas que se demoran, hay cosas que se toman su tiempo, pero cuando llega la respuesta, viene con todo. Cuando llega el momento, Dios te sorprende
con el milagro que hace. Pero hay que saber esperar el momento. Hay que saber esperar sin desesperarse y sin tanta angustia, sino sabiendo que todo tiene un tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto. Y no que a mí no me suceda, sino que las cosas tienen su momento. Algunos se preguntan, ¿por qué a los 40 y no a los 30? ¿Por qué no sucedió 10 años antes? ¿Por qué hasta ahora es que me sucede esto? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. ¿Por qué mañana y no hoy? ¿Por qué si de todas maneras Dios lo va a hacer, por qué no lo hace enseguida? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué? Porque todo tiene su momento. El tiempo ha pasado. Circunstancias se han vivido, pero eso que estás esperando va a llegar. Eso va a llegar. Pero ¿por qué a mí no me pasan cosas buenas? ¿Por qué a otros y a mí no? Una tercera cosa, porque no todo conviene. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso es que Dios cierra algunas puertas, para librarnos de cosas que pueden perjudicarnos. Por eso es que no se dio quizá esa oportunidad de trabajo. Te podía perjudicar. Por eso es que no se dio el matrimonio con esa persona. Por eso es que no se dio ese viaje. Porque aunque en el momento no lo entendías, Dios nos estaba librando de algo que no nos convenía. Pero cuando Dios cierra una puerta, no la intentes abrir. Eso no te conviene. Hay cosas que parecen ser un problema. Y hay cosas que en un comienzo lo vemos como un obstáculo, como una adversidad, porque no se nos dieron, pero en realidad son una bendición para uno. Dios abrirá las puertas que se tengan que abrir. Eso Dios lo va a hacer en su momento. Pero Dios también cerrará las puertas que tenga que cerrar. En medio de todo eso, de lo que suceda, confía en que Dios está haciendo lo que es mejor para ti. Y a veces lo mejor que nos puede suceder es que se cierren algunas puertas. Habrán días en que la respuesta será puertas abiertas, pero habrá momentos en que la mejor respuesta es que las puertas se cierren. En medio de todo, confía en que Dios está haciendo lo que es mejor para ti. Y a veces, recuerda, lo mejor es que algunas puertas se cierren. Y no que a ti no te sucedan las cosas, sino que hay puertas que Dios te cierra porque quiere abrir otras puertas mejores para ti. Por eso, antes de preguntarte, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me pasan esas cosas buenas que a otros sí le pasan? Recuerda que Dios tiene para ti lo tuyo. Y en su momento, esa respuesta que aún no aparece, eso llegará como un regalo de Dios a tu fe y a tu perseverancia. Así que es cuestión solamente de esperar, de seguir creyendo, y en su momento Dios abrirá todas las puertas que sean necesarias para que a ti también te sucedan cosas buenas y puedas sonreír, así como has visto sonreír a los demás.